Hola, hoy voy a hablar sobre el proyecto que mi equipo y yo hemos estado haciendo estas últimas semanas. Y para el caso de este proyecto, nos vamos a estar refiriendo mayormente al modelo de predicción que hicimos, que pues dentro de los parámetros que observados, se obtuvieron resultados bastante buenos. Pero el objetivo no es solamente hablar sobre que fueron resultados buenos, sino analizar un poco el por qué y tal vez el qué se pudo haber hecho mejor. Y vamos a entrar un poquito ahí en por qué estos resultados son buenos, pues como lo decía. Que antes que nada, para tener muy claro a qué nos referimos con el modelo, este modelo es un predictor de quién va a ganar las próximas carreras de la Fórmula 1. Para esto estamos utilizando los datos históricos sobre los corredores, los constructores y los circuitos, y pues entre esos datos sacamos información para generar las predicciones. Y también mencionar que el modelo determina un rango en el que el corredor va a terminar, el rango en el que el corredor terminaría la carrera. Y justo aquí tenemos pues nuestro primer indicio de por qué se logra, o sea, por qué logramos con este modelo una precisión de 92%. Pues el modelo es de clasificación y son grupos muy específicos. En el caso particular del que se escogió, fueron tres grupos entre los que tiene que clasificar. Esos grupos eran si el corredor entró en el podio, si el corredor consiguió puntos en esta carrera o si el corredor de lleno no consiguió ningún punto. Solo para ser muy claros, todos aquellos que están en el top 10 de la carrera tienen puntos, ¿no? Y también intentamos hacer un poco más de cambios ahí, donde agregamos más grupos. Dígase, agregar distinciones entre las primeras tres posiciones del podio, o personas que ganaron puntos o están fuera completamente de posición de puntos. También pusimos uno donde clasificamos aún más, dígase, podios del 4 al 7 y del 8 al 10 y pues el resto. Y una mezcla así, varios se intentaron. Y nos dimos cuenta que el rendimiento baja, o sea, ligeramente baja, que no es del todo malo, pues tenemos más, o sea, mantenemos un nivel de precisión alto, aunque se reduce un poco, pero sigue siendo alto. En vez de 92, a lo mejor tenemos 90, 87, pero esto es agregando el número de categorías que tenemos. Entonces, la proporción ahí sigue siendo buena, porque son más clases, pero al final escogimos el que más precisión nos dio. Ahora, cuando analizamos el por qué pasa esto, nos dimos cuenta muy rápido que hay una sola variable de la cual el modelo depende grandemente, que es la posición de la carrera, o sea, la posición de clasificación. Dígase, el dónde comienzas la carrera. Y entre más categorías se agregan, es menos relevante esta variable, porque cuando tienes menos categorías, es más probable que quedes en el mismo grupo. Y importante mencionar que en el mejor de los casos llegamos a tener 84% de correlación entre esta variable y el resultado final. Es, También había otras variables como cuál es la proporción de carreras que los corredores terminan o de los constructores, pero estas tienen una afectación mucho menor. Y yo estoy seguro que pudimos haber encontrado un modelo mejor, pero tuvimos bastantes restricciones con el tiempo y los recursos para probar estos distintos modelos. Hubiésemos podido encontrar un modelo de redes neuronales como el que tenemos, pero un poco más complejo, puesto que el que implementamos consta solo de dos capas y con una función de activación reloj. Similarmente, um, al poder conseguir información de calidad, hubiera podido tener un impacto muy significativo en lo que podemos llegar a predecir y, y la precisión de las predicciones.
Un poquito más sobre el modelo. Antes de seguir, quiero mencionar que utilizamos una rejilla de búsqueda junto con un conjunto con Cross Validation Tenfold. Y de esto pudimos obtener que tenemos 128 hidden layers con un learning rate de 0.01 y en 30 épocas. Estas fueron como nuestras variables optimizadas ya. Ahora, otra cosa que nosotros decidimos hacer fue no solo detenernos con el modelo, e integramos dentro del bloque un servicio web donde mostramos con mayor claridad los resultados del modelo. En esta plataforma, el usuario entra y puede interactuar con una página web y hacer consultas sobre las próximas carreras a realizarse. Pues nosotros recopilamos datos esto es como lo que se predice con el modelo que ahorita describí. Y similarmente recopilamos datos sobre carreras anteriores, los circuitos distintos, y mostramos con modelos tridimensionales estos circuitos y un vehículo que va ilustrando como la velocidad de los corredores en ese circuito particular. Nosotros, como estábamos haciendo el proyecto para Oracle junto con Red Bull, solamente lo modelamos para Red Bull y los corredores que son Sergio Pérez y Max Verstappen. La verdad, lo que nos motivó más que nada a hacer esto de modelarlo 3D y hacer esta plataforma es que creemos fuertemente que tener la información es solo la mitad del proceso. O sea, saber cuál es la predicción de quién va a ganar la carrera o saber los tiempos de los corredores no es realmente útil para un usuario final, a menos que los pueda entender, a menos que los pueda visualizar. Entonces, la mitad del proceso es tener la información, la otra mitad es mostrarla. Ahora ya para cerrar, pues la Fórmula 1 es un deporte que crece cada vez más y cada vez genera más información valiosa. Sé que en un futuro se puede generar modelos muchísimo más complejos de lo que nosotros lo pudimos conseguir en estas semanas. Y no es precisamente que estoy insatisfecho con los resultados o alguien de mi equipo lo esté, pero sabemos que simplemente el tiempo y la tecnología va a evolucionar y sentimos que lo que hicimos va por un buen camino y con más tiempo pudimos haber hecho algo mucho mejor. Pero siempre es muy importante ver los defectos y los errores que se tuvieron en el proceso. Y aunque el accuracy al que llegamos haya sido alto, es difícil de comprobar con nuevos datos que no es certero quién va a ganar, porque hay muchos factores externos que afectan a cuál va a ser el resultado de una carrera particular. Y también tenemos que estar considerando que los datos históricos pueden que no sean los mejores datos para estar modelando esto, porque año con año va cambiando. Y un corredor que hoy está con un auto puede ser muy bueno, y si el año que viene no tiene el mismo auto, puede que no sea igual de bueno. Y como eso hay muchísimos ejemplos de variables que podrían como derrocar nuestra idea de funcionar con datos históricos, y sentimos que tendría mucho valor hacer un análisis futuro sobre eso. También quiero aprovechar para destacar otros acercamientos que tuvieron compañeros en otros equipos, porque, o sea, veo muy interesante en particular a dos equipos. El primero es uno que basó sus predicciones en, en cuál es el mejor momento para que cada corredor haga paradas en pits y cambie las llantas. Y también decían a qué tipo de compuesto debían cambiar las llantas. Esto es particularmente muy interesante para mí y para mi equipo porque nosotros tuvimos una idea muy similar que no pudimos concretar en ningún momento o de manera rápida al menos, más que nada por falta de información consistente. Nosotros estuvimos buscando y no podíamos encontrar información o que fuera igual de buena para todos los corredores. Entonces decidimos como no irnos por ese camino, pero sentimos que ese es uno de los, pues sí, vaya, uno de los acercamientos que más interesantes a mí por lo menos se me hizo. Y el otro equipo que se me hizo muy interesante lo que hicieron es uno que utilizó Ensemble Learning, juntando varios modelos
que Oracle ya nos había proporcionado, lograron una muy buena precisión. Y esto es particularmente interesante para mí porque nosotros pudimos mejorar un poco la, las predicciones y ellos también. Entonces siento que si juntamos estas dos ideas de utilizar una red neuronal y Ensemble Learning, podríamos ambos equipos o ambos approaches verse muy beneficiados de esto. Y por último, pues quiero encapsular una de mis preocupaciones más grandes de este proyecto, que pues que imaginemos que por un motivo tenemos una visión de 100% sin estar sobreajustados. Um, en particular, a mí no me es fácil ver la utilidad de la información generada. Pues para una escuadrilla no puede hacer mucho con esta información. Sabes quiénes son tu competencia, sabes cuáles son sus capacidades, pero no, no sé de qué manera puede generar estrategias este dato particular. Entonces, yo creo que es como una de las cosas que si pudiese trata, entrar más en el detalle sobre eso, de investigar más qué se puede hacer o de qué otras maneras se puede utilizar esta información. Pero sí, fuera de eso, va a ser todo por mi parte. No se olviden de dejar un like, suscribirse, comentar aquí en las cajitas de abajo y compartir el video si les gustó. Hasta la próxima.